Bueno, bienvenidos entonces a este segundo encuentro que tenemos en torno a la figura, a la experiencia de Francisco. Vamos a ver qué podemos seguir compartiendo hoy. Vamos a retomar algunas cositas del miércoles pasado y vamos a seguir compartiendo algunas cosas de hoy. Seguimos con el mismo sistema, así que Mauro sigue siendo el coequiper que lo maneja todo desde la casa. Así que si querés, Mauro, ya podemos pasar a la primera diapositiva. No sé si habrán podido leer el material que les mandamos. Unos cuantos se han comunicado y eso está muy bueno porque, digamos, lo que vamos a compartir no, como que no sustituye, ¿no?, las lecturas. Es muy lindo. Vieron que a los que me han pedido el material había un texto de Fernando Uribe sobre los encuentros en el proceso vocacional de Francisco, y después otro texto en Word de La Leyenda Mayor, que es una biografía antigua de Francisco que usa mucho Fernando en ese texto y que es muy lindo tener la experiencia de leer esos textos. Bueno, les ponía acá en la diapositiva que ustedes están viendo ahí, retomar un poquito lo que vimos el miércoles pasado para ver cómo seguimos. Decíamos que habíamos comenzado por el final, deteniéndonos en el horizonte, en el lugar existencial donde se encontraba Francisco en los últimos años de su vida. O sea, empezamos hablando del proceso de mitificación que nosotros hacemos con personajes así grandes de la historia y no tan grandes también, no con cualquiera, y la necesidad que tenemos de desmitificar, ¿no?, ese personaje para encontrarnos con la experiencia real, ¿no?, de esa persona y que realmente nos pueda ayudar. Y después de hablar bastante sobre la mitificación y la desmitificación, nos ubicamos, intentamos como contemplar a ver cómo se encontraba Francisco al final de su vida. Y lo hicimos con dos textos. Uno de la vida, de la biografía o la geografía de Tomás de Celano, donde el autor Tomás dice que Francisco estaba totalmente transfigurado en Jesús, ¿no?, y que tenía a Jesús en los labios, en las manos, en el corazón, Jesús en todos sus miembros, ¿no?, y que como una fuente, ¿no?, bullía fuera lo que tenía dentro, ¿no? Entonces era una persona al final de su vida totalmente transfigurada en Jesús. Ese era uno de los textos que vimos, y el otro texto que vimos es un texto de Francisco que es una oración, es la oración, las alabanzas al Dios Altísimo, que el contexto de esa oración es el retiro que él se toma en el Monte Alverna, 40 días de retiro, de silencio, de soledad, donde tiene la experiencia de la estigmatización, cuando se le imprimen en el cuerpo de Francisco las llagas de Jesús. Entonces ahí veíamos y subrayamos mucho en la oración que Francisco reza: tú eres, tú eres, tú eres. Dijimos en esa oración 31 veces Francisco dice tú eres, ¿no? Es decir, un Francisco totalmente extasiado, o sea, fuera de él mismo, ¿no? O sea, una de los signos, ¿no?, de conversión, de los signos que tenemos en el camino, es que vamos caminando por lo general a una mayor apertura y a dar cada vez más lugar al otro, ¿no?, y creer cada vez más en el otro y en el otro con mayúscula, y cada vez menos en nosotros, ¿no? Yo ahí les había compartido también algo de Ángela de Foligno, una mística franciscana, que decía en un proceso así también de mucho autoconocimiento, llegó un momento en que dijo: yo confío más en lo que vos, a Dios le decía, ¿no?, lo que vos digas de mí, a lo que yo percibo de mí. Entonces, en esta oración de las alabanzas al Dios Altísimo, vemos cómo Francisco está totalmente volcado en Dios, ¿no?, y se encuentra él, porque no es que está diluido y que él desapareció,
sino de que él, Francisco, se encuentra, pero totalmente dentro de Dios. Bueno, eso era el horizonte final, digamos, de la vida de Francisco, donde seguramente también había mezcla. Ya después vamos a ir viendo algunas cositas de eso. La idea ahora, podemos pasar, Mauro, a la próxima diapositiva. La idea ahora es irnos al inicio de la vida de Francisco, para ver un poquito, a ver cómo empezó de alguna manera esto. Entonces, ahí yo les pongo en plural, ahora vamos desde los inicios, y lo primero que quería subrayar es el plural, no del título, porque siempre es muy difícil indicar un evento en la vida de Francisco, como en nuestra propia vida, como si fuese esto, este es el verdadero, dicen. A ver si ya lo estamos viendo. Ahora enseguida nos fijamos, pero aparentemente no. No sé si estarán viendo ustedes. Bueno. Bueno, parece que podemos retomar. Sí, parecería que sí, al menos acá yo me veo. Así que ustedes seguramente también me están viendo. Bueno, seguimos hasta que nos dé internet. Entonces les decía que es muy difícil en cualquier proceso poder indicar el punto desencadenante, ¿no? Por lo general, ustedes habrán visto ahí lo que Fernando, los encuentros que Fernando va poniendo, y ya vamos a ir un poquito a esos encuentros, pero nosotros situamos desde Francisco, donde él suele poner el inicio de su conversión o de su proceso, digamos, de conversión. El tema es que en realidad nada empieza ahí, todo puede empezar antes, digamos, todo lo que Francisco vive en la tienda del Padre después que vuelve de la guerra, en el encuentro con el leproso, el encuentro con el crucificado, todo tiene un inicio, ¿no? Anterior, que hace posible justamente esos encuentros. Mauro, si querés pasamos a la próxima diapositiva. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta también, por supuesto, para nosotros, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay algo que cambió mi vida, ¿no? Una vez que uno sitúa el evento, el hecho que cambió mi vida o que le dio una perspectiva nueva, una posibilidad nueva a mi vida, ver también cómo fui llegando a esa experiencia, ¿no? Entonces, yo acá les pongo lo que dice Francisco de él mismo, o sea, dónde Francisco ubica el inicio de este proceso. Él dice, el Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecados me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, y el Señor me condujo entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Vamos a traducir un poquito qué significa esto en un lenguaje así medio medieval. Primero, que Francisco escribe esto en el 1226. Francisco está al final ya de su vida. Francisco muere ese mismo año, 1226.
y escribe un testamento espiritual. ¿Se acuerdan que Juan Pablo II también escribió un testamento espiritual? Bueno, Francisco escribe un testamento y todos los primeros números, digamos, de ese testamento, las primeras afirmaciones, son sobre su proceso de conversión y sobre él mismo, ¿no? Y empieza diciendo que el momento inicial de este proceso para él fue el encuentro con los leprosos, que a él le daban mucho, le provocaban mucho rechazo, les tenía muchísimo asco, y practicó con ellos misericordia. ¿Qué significa practicar misericordia? Y acá se identifica con el hacer penitencia, es lo mismo. No es que hacer penitencia muchas veces nosotros lo vinculamos con hacer sacrificios y hacer así actos de penitencia, algunas privaciones y eso. No, en este caso no significa eso. En este caso está identificado el comenzar a hacer penitencia con el comenzar a hacer, usa el mismo verbo Francisco, pasa que acá lo traducimos distinto, hacer misericordia, practicar misericordia. Y practicar misericordia es dar el corazón al mísero, dar el corazón al que no me lo puede restituir. Eso para él fue una experiencia nueva, porque incluso cuando Francisco, que era muy generoso con los pobres, era muy generoso con los pobres, pero tenía de algún modo la sensación gratificante de estar ayudando, de ser generoso, de ser visto, ¿no?, y reconocido por eso que hacía. En el encuentro con los leprosos esto no es así. O sea, no es que alguien lo estuviese reconociendo, porque en realidad el leproso en el medioevo era una persona muerta para la sociedad, ¿no? Y era como una persona maldita, ¿no? Entonces era complicado. Entonces no era un lugar de reconocimiento, es un lugar de mucha gratuidad, ¿no? Donde Francisco da mucho, pero no recibe inmediatamente algo a cambio. Y eso es una experiencia nueva que lo da vuelta. A partir de ese momento, Francisco, si ustedes leyeron la leyenda de los tres compañeros, habrán visto que en la leyenda se hace bastante hincapié de su deseo, su búsqueda de ser caballero, de ser armado caballero. O sea, había mucha búsqueda personal, ¿no? Mucho de la búsqueda de él mismo, digamos. En cambio, después del encuentro con el leproso, el centro de su vida se cambia y el centro empieza a ser el otro. Hace un tiempo, un amigo, hablando de sus hijos, me dijo algo precioso, muy bonito, algo fuerte, ¿no? Él decía, no se puede saber lo que es el amor verdadero hasta que no se tiene un hijo. Y esto es muy interesante. Claro, yo ahí enseguida le dije, bueno, ¿qué es lo que me toca a mí, que no tengo hijos, ¿no? Pero es muy interesante, porque el hijo parece, ¿no?, por lo que uno escucha, pone el centro de tu vida, de que ha estado siempre de alguna manera en vos, lo pone fuera de vos. Otra amiga hace mucho tiempo me decía que cuando ella tuvo la primera hija, se multiplicaron tremendamente sus miedos, muchísimo sus miedos, porque el hijo es como algo tremendamente nuestro, o sea, de ustedes, o sea, de cada uno, que está fuera de uno, ¿no? Y entonces como que los miedos se multiplican, ¿no? El centro de gravitación, si se quiere, se pone fuera, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Francisco en la experiencia con los leprosos. Cuando él tiene esta experiencia de este cambio tan radical del centro, ¿no?, acá se puede hablar también de un giro copernicano. ¿Se acuerdan que la revolución copernicana es darse cuenta que el centro de este universo no somos nosotros, la Tierra, como se creía en ese momento, sino que nosotros giramos también alrededor del Sol, ¿no? Y entonces eso era un cambio, pero tremendo. Nosotros nos cuesta mucho ahora poder imaginarlo, porque
ya nacimos con otra concepción, pero es un giro de ese tipo. Francisco experimenta este cambio, ¿no? O sea, cuando uno se cambia tan radicalmente de perspectiva, cambia toda la vida, ¿no? Y esto es lo que él señala ahí, ¿no? Mauro, podemos pasar a la próxima diapositiva. Entonces, por un lado, tenemos eso de Francisco que él dice, todo esto empezó, dice él, cuando yo me encontré con el leproso y practiqué misericordia. Como el miércoles pasado pusimos como horizonte final de la vida de Francisco una oración, que es la oración del tú eres, ¿no? Ahora vamos a poner otra oración de Francisco que se ubica al inicio, ¿no?, del proceso de conversión. A ver, para darnos una idea, el encuentro de Francisco con el leproso y el encuentro con el crucificado de San Damián se da más o menos entre el 1205 y 1206. Entonces ahí es donde hay que ubicar esta oración, donde él dice, sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Fíjense la diferencia con el tú eres, tú eres, tú eres, ¿no? En la oración que nosotros leímos el miércoles pasado, el centro estaba totalmente en Dios. Acá Dios es simplemente el objeto necesario para mi necesidad, ¿no? Él dice, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame a mí fe recta, dame esperanza cierta, dame caridad perfecta, dame sentido y conocimiento, ¿no?, para cumplir tu voluntad. Pero el centro sigue estando todavía muy en Francisco. Y esto es muy interesante, porque estas dos cosas caminan juntas. Francisco ha tenido una experiencia antropológica muy fuerte de descentramiento, o sea, en el encuentro con el leproso, con el que él rechazaba, con el que le daba asco. Él tiene antropológicamente y hondamente una experiencia muy grande de descentre. De hecho, él dice después que al tomar distancia de esa experiencia, lo que antes le parecía amargo, que era el encuentro con el leproso, se convirtió en dulzura del alma, una dulzura interior, y del cuerpo también, ¿no? O sea, una dulzura total, digamos. Pero en lo más profundo, en la realidad más espiritual y más honda, Francisco, el yo de Francisco, sigue estando todavía siendo el principal protagonista, ¿no? Y estas dos cosas van a ir caminando juntas y estas dos cosas van a ir generando mucha tensión, ¿no? Y nosotros vamos a tener la misma experiencia muchísimas veces. Muchas veces nosotros tenemos la experiencia de que algunas cosas nos llenan de vida desde fuera y otras veces experimentamos el egoísmo, la mezquindad, ¿no?, la pobreza de la respuesta, y esto se tensiona y uno dice, bueno, depende en qué momento esté, uno se autodefine como bueno, como malo, como que está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal, ¿no? Y la realidad es que nosotros somos una unidad de trigo y cizaña, somos una mezcla constante, ¿no?, constante de las dos cosas, de estas dos pulsiones, si se quiere, ¿no? Una pulsión de vida que nos empuja a generar y dar cada vez más vida y a ser muy fecundos, y una pulsión de muerte también que nos encierra mucho nosotros mismos. O sea, eso nos va a acompañar toda la vida. Fíjense que en esta oración también Francisco describe de algún modo este momento inicial de su conversión, que es un momento de mucha oscuridad, ¿no? Él le pide que ilumine las tinieblas que hay en su corazón. Francisco se experimenta ensombrecido. Francisco, que según nos cuenta el autor de la leyenda de los tres compañeros, era sumamente alegre y era muy fiestero, de pronto, cuando empieza este proceso, se encuentra sumido en mucha oscuridad, en tristeza, en angustia, ¿no?, en soledad, en un montón de cosas, ¿no?, experiencias que él no estaba acostumbrado.
Podemos pasar, Mauro, a la próxima diapositiva. Ustedes, les recuerdo, como la otra vez les decía, pueden ir poniendo ahí, si quieren, o mandarme, bueno, los que tengan WhatsApp, los comentarios o preguntitas que tengan, o sugerencias, lo que quieran, y así después, medio al final, yo trato de ver, a ver qué es lo que han puesto, si es que puedo verlo, y intento responder, si se puede responder, ¿no? Pero bueno, entonces, una de las cuestiones que vieron, los que pudieron leer el artículo que les envié del proceso vocacional de Francisco, de Fernando Uribe, él en ese artículo señala 6 encuentros que marcaron muy considerablemente todo este proceso vocacional de Francisco. Los 6 encuentros son el encuentro consigo mismo, el encuentro con los pobres, el encuentro con el leproso, el encuentro con el crucificado, el encuentro con el Evangelio y el encuentro con los hermanos. Es muy interesante que Fernando ponga acá como la clave así como de interpretación de esto, y una clave muy nuclear de lectura, es la categoría del encuentro. O sea, Francisco en este proceso tiene muchos encuentros, y en estos encuentros es que él va caminando, ¿no? Que él va intentando ver cuál será la voluntad de Dios, por dónde será que lo quiere llevar. Al final de su vida, después él va a leer toda su vida, y él va a decir, no es que yo fui a los leprosos, el Señor me condujo a los leprosos. No es que yo practiqué misericordia, sino que Él me hizo practicar misericordia. O sea, cuando Francisco lee toda su vida, descubre que detrás de un montón de hechos, de eventos de su vida, estaba la mano providencial de Dios. De hecho, ninguno de nosotros se puede arrogar la capacidad de saber cuál es la voluntad de Dios antes de hacer algo, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, no, yo voy a ir a visitar a tal persona porque esto es lo que Dios quiere. No lo sé, o sea, realmente no lo sé. Sí sé que Dios quiere que yo sea caritativo, es decir, que ponga el amor en ejercicio. Sí sé que Él quiere que yo trate de ir transformándome cada vez más en Jesús. Ahora, el modo en el que yo me voy a ir transformando cada vez más en Jesús, eso no lo sé, y no puedo decir esto es lo que Dios quiere y entonces lo hago porque es esto lo que Dios quiere. Yo voy a saber más o menos si es lo que Dios quiso o no después que viva y que haga esta lectura retrospectiva. Esto está muy bueno porque nos impide caer en una de las trampas más peligrosas, que es el orgullo y la soberbia. Cuando nosotros nos volvemos soberbios y orgullosos, decía Jeremías, el profeta, que el corazón del hombre se enferma de tal manera que nada puede penetrarlo. O sea, se arma el orgullo, ¿no? Y la soberbia, arman una coraza en el corazón que nada lo puede atravesar. Por eso es fundamental lo contrario, o sea, es fundamental caminar en humildad, ¿no? Caminar en humildad es caminar en verdad, decía Teresa de Ávila. Muy bien, podemos pasar, si querés, Mauro, a la próxima diapositiva. Entonces, después de tener en cuenta estos 6 puntos estos 6 encuentros que Fernando señala como encuentros fundamentales en el proceso de Francisco, creo que es importante tener también en cuenta alguna cosita. Esos encuentros que Francisco tuvo a lo largo de todo el proceso vocacional, naturalmente no han sido algunos más los que él tuvo, ¿no? De estos que señala Fernando. O sea, no es que Francisco tuvo 6 encuentros de este tipo y eso indicó todo el proceso vocacional de Francisco, y entonces
Si nosotros queremos tener un encuentro, un proceso similar al de Francisco, tenemos que tratar de propiciar estos 6 encuentros. No es así, o sea, no es matemática, ¿no? De hecho, nadie se vuelve, entre comillas, santo repitiendo las fórmulas que han sido experiencias muy personales de algunas personas. O sea, acá Francisco tuvo muchísimos otros encuentros. Acá no se dice nada, por ejemplo, de los encuentros y desencuentros con su familia. No se dice nada. No se dice nada de encuentros y desencuentros que él ha tenido con personas representativas de la iglesia. No se dice, ¿no? Y eso estuvieron, ¿no? Por otra parte, no significa que los encuentros hayan tenido ese orden cronológico. Primero Francisco se encontró con él mismo, después se encontró con el pobre, después se encontró con el leproso, después se encontró con el crucificado. O sea, el orden ese puede variar. Y de hecho, algunos de estos encuentros se dan simultáneamente. Por ejemplo, el encuentro consigo mismo de Francisco es verdad que se acentúa, se intensifica en la soledad y en el silencio. Francisco se retiraba mucho tiempo, ¿no?, para rezar y para estar en soledad. Pero también es cierto que Francisco se va encontrando con él mismo cuando se encuentra con el pobre, cuando se encuentra con el leproso, cuando se encuentra con el crucificado, cuando se encuentra con la iglesia, cuando se encuentra con los hermanos. O sea, todos estos encuentros son de alguna manera un encuentro con él mismo. Entonces, hay algunos encuentros de estos que también se dan simultáneamente. Podemos pasar, Mauro, a la próxima diapositiva. Entonces, creo que es importante que quede como claro que es fundamental esta categoría del encuentro, y de hecho después en el carisma franciscano se podrá traducir toda esta dinámica de encuentro en la dimensión fraterna, ¿no?, de la espiritualidad que genera, ¿no?, Francisco. Entonces, otro punto, sí, uno de los puntos importantes era el tema del encuentro. Otro de los puntos importantes es la idea del proceso. Contemplar con atención y detenimiento el proceso de Francisco ayuda mucho, ¿no?, a su necesaria desmitificación. Nosotros decíamos que un personaje mitificado, o sea, San Francisco, santo, por lo general nosotros congelamos la vida de esta persona en la etapa final de su vida, por ejemplo la Madre Teresa también, y nos perdemos de vista que ese es un punto más o menos de llegada, ¿no?, que antes de eso que nosotros creemos que es lo que tenemos que alcanzar y lo que tiene que ser modelo, antes hubo mucho camino, que también el camino, y fundamentalmente el camino para nosotros, es ejemplo y es modelo, ¿no? Y no solamente el producto final, que puede ser diferente. Nosotros no sabemos, y de hecho yo no tengo que ser Francisco, ustedes no tienen que ser Francisco, ni tenemos que ser el Padre Pío ni la Madre Teresa. Cada uno de nosotros tenemos que ser nosotros, yo, cristificado, ¿no? Lo que será esto no lo sé, ¿no?, pero cada uno de nosotros tiene una personalidad y tiene que encarnar, ¿no?, este sueño, este ideal, ¿no?, de Dios. San Francisco, les pongo San entre comillas, se va forjando, se va haciendo a lo largo de todo el camino, con intensidad, pero sin apuro. O sea, Francisco vive intensamente, ya después vamos a señalar algunas características de este proceso, pero no quema etapas, se toma su tiempo, vive muy intensamente todo lo que vive, pero se toma el tiempo que necesita. Francisco es naturalmente atento y delicado con los pobres, pero experimenta un rechazo total hacia los leprosos. Y esta es una tensión interesante. Francisco tiene una gran sensibilidad para el pobre, mucha sensibilidad para el pobre, y sin embargo el leproso queda fuera de su horizonte. Y justamente esa experiencia de que el leproso quede fuera de su horizonte es lo que le ayuda a él a darse cuenta que está en pecado, es decir, que él no está reconciliado
con toda la realidad, porque hay una parte de la realidad, el leproso, que le refleja su incapacidad, ¿no?, de acercarse y de hacer parte, ¿no?, suya a esa realidad, ¿no? No sé si me explico o estoy muy entreverado. Francisco es muy despilfarrador y generoso, y a la vez tremendamente ambicioso, ¿no?, y vanidoso. Eso también, ¿no?, lo vemos, o sea, lo hemos leído y lo sabemos. Francisco tiene estas dos cosas, y esto también genera tensión. Solamente para enumerar dos tensiones importantes en Francisco. Estaba leyendo estos días un artículo sobre Pedro Bernardone, que es el papá de Francisco, y sobre cómo influyó en la vida de Francisco Pedro Bernardone. Por lo general se lo solía poner a Pedro Bernardone como la figura, la contrafigura, ¿no? O sea, Pedro Bernardone era ambicioso, era muy soberbio, orgulloso, violento, y Francisco todo lo contrario. Bueno, en esto que leía, que me parece muy interesante, se ve que en realidad no fue tan así, o sea, y se lo ve desde la fuente. O sea, Francisco sabe perfectamente que tiene muchas cosas que heredó del padre, ¿no? Y esta ambición que él tiene y este deseo que él tiene de ser armado caballero, esta vanidad que él tiene, eso es parte suya y lo heredó del padre. Los deseos que tiene de vivir de un modo diferente, eso es lo que va a hacer que tome un poco de distancia del camino que siguió Pedro Bernardone. Pero va a ser una tensión que la va a llevar toda la vida y que se le va a colar. O sea, el Pedro Bernardone de Francisco va a aparecer en distintas situaciones, igualito que nos pasa a nosotros. A medida que vamos creciendo, nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos mucho de nuestros padres, de los dos, ¿no? Tenemos mucho de ellos. Y tenemos de todo de ellos. Tenemos lo mejor y tenemos lo peor de ellos, de cada uno de los dos. Y esto es importante verlo, reconocerlo, porque es la realidad con la que yo tengo que caminar, ¿no? Es la tierra en la que yo tengo que transitar. Podemos pasar a la otra diapositiva, Mauro. Entonces, vamos a ver, ahora yo les voy a señalar, o sea, la categoría esta del proceso es fundamental para Francisco y para nosotros, es muy, muy importante. Y vamos a ver también algunas características, ¿no?, de este proceso, o sea, algunas características del proceso de Francisco, pero que también naturalmente pueden ayudarnos a iluminar un poquito nuestro proceso. Lo primero que les pongo ahí es que Francisco vive todo con muchísima intensidad, porque él era un estilo de personalidad que tenía. O sea, Francisco tenía un gran don de gentes, ¿no? El don de gentes significa la capacidad que él tiene de relacionarse y de caer bien a mucha gente. Tiene también una necesidad fuerte que se llama la necesidad de afiliación, es decir, la necesidad de hacer cosas con otros, ¿no? O sea, él no tendía mucho a eso, y eso que él lo vive como una necesidad, él lo transforma en un don y es parte del carisma fuerte, ¿no?, que es la fraternidad, ¿no? Francisco es capaz de dar lugar a las preguntas hondas, profundas, que requieren respuestas radicales. Y esto también es importante, ¿eh? O sea, él no le tiene miedo a esas preguntas, ¿eh? Francisco se retira muchas veces en soledad, y cuando se retira a la soledad, él deja que la vida resuene en él. Y cuando la vida resuena, le va mostrando con mayor claridad cuáles son los espacios y la realidad donde él va encontrando gusto, donde la vida tiene más gusto, y donde son los espacios que han ido perdiendo sabor, ¿no? Y entonces ahí naturalmente él se va orientando hacia estos lugares que le dan más gusto. O sea, que le dan más gusto no significa simplemente que le resulten más gratificantes. No es la gratificación lo que determina el gusto. El gusto de la vida
es como una experiencia de totalidad, ¿no? Aunque sea, aunque acarree esa decisión o ese lugar, acarree sufrimiento o mucho esfuerzo, ¿no? Esto, de nuevo, los padres, los papás y mamás, eh, lo pueden experimentar mejor, ¿no? Hace un tiempito me encontré con matrimonios, ¿no? Con 3 matrimonios que conozco de hace tiempo en Mar del Plata. Los 3 tenían algunos 2 hijos ya y otros 1 y otro que venía en camino. Una de estas amigas decía que ella estaba sufriendo mucho con la primera hija que tenía, o sea, era tremendo el desgaste y las energías y un montón, todo lo que le requería la primera hija, y que ha tenido momentos así fuertes como dramáticos. Sin embargo, dice, no puedo evitar y desear ser madre, o sea, esto es lo mío, esto es lo que deseo, ¿no? Y por lo tanto yo soy capaz desde esto que deseo, porque acá es donde yo encuentro mayor gusto y sabor en la vida, entonces soy capaz de encarar lo que venga, incluso sufrimientos, desgastes tremendos, ¿no? Entonces el ir afinando el paladar para ver cuáles son los espacios de la vida que tienen mayor sabor, ¿no? Mayor, que generan, ¿no? Un mayor despliegue y una sensación, experiencia de plenitud, no simplemente de gratificación, es decir, que me resulte agradable por un momento y que me divierta y que no, sino de que sea una cuestión como onda, que me ensanche el horizonte y las posibilidades, que me vaya volviendo verdaderamente humano y que vaya como ensanchando las paredes de mi propia humanidad. Eso son los espacios que tienen mayor sabor y por donde uno tendría que intentar ir. Por otra parte, bueno, Francisco dedica largos periodos al silencio y a la contemplación. Dicen que Francisco se tomaba 2 o 3 cuaresmas al año. Es decir, Francisco se retiraba 40 días 2 o 3 veces, ¿no? De los 365 días, 80 o 120 días, Francisco los dedicaba al silencio y a la oración. Esto, naturalmente, cada uno tiene que ver de qué manera captar lo central de esto. O sea, Francisco se daba cuenta que necesitaba estos espacios porque necesitaba volver al centro y necesitaba espacios en los que uno recupere las cosas verdaderamente importantes. Nosotros lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con un montón de condicionantes, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos experimentando, por supuesto, el miedo, la angustia, estamos experimentando el aburrimiento, se experimentan un montón de cosas, pero también es cierto que esta cuarentena, que esta limitación, ¿no?, de toda nuestra posibilidad, de la vorágine de estar corriendo afuera, hace que podamos redescubrir algunas cosas que las teníamos ausentes y también recuperar el sabor de esas cosas, ¿no? Y eso también es muy, muy importante. El dedicar espacios, o sea, aprender. Nosotros tenemos que aprender que, bueno, no nos tomaremos, no nos encerraremos por 10 días, por 15 días, pero yo voy a encontrar una vez a la semana un espacio, un momento. No es verdad que no lo tenemos, no es verdad que es imposible, ¿no?, hacérselo, no es verdad. O sea, es verdad que estamos totalmente desacostumbrados, es verdad que no lo hemos tenido y no lo hemos incorporado como un modelo de vida, pero yo hablaba también con un matrimonio el año pasado en Tafí, que me decía, ¿no?, esta amiga me decía que ella, porque nosotros estuvimos un mes ahí, y me decía, yo me imagino, si para mí es importante
tomarme semanalmente un momento de silencio, de soledad, y también, ¿no?, yo veo que necesito en el tiempo tomarme eso, lo que será para ustedes, ¿no? Me decía. Yo creo que eso es importante, ¿no? El encontrar un espacio, un momento en el que yo sepa que acá voy a hacer silencio para que la vida pueda resonar, ¿no?, y me pueda indicar por dónde caminar. Después Francisco se deja interpelar por los hermanos, sin distinguir entre aquellos que pertenecen a la fraternidad, que forman su fraternidad, digamos, y aquellos que no eran de la fraternidad. Y de eso hay, pero muchísimos ejemplos en las biografías de Francisco, muchos ejemplos, ¿no? Francisco se deja confrontar, ¿no?, por las palabras de los hermanos, ¿se acuerdan? Este hombre que lo ve, Francisco va por un caminito, pasa un campesino, le pregunta si él es Francisco, ¿no?, y él le dice sí, y este hombre le dice, ojalá que seas todo lo que dicen que sos, ¿no? Eso a Francisco lo interpela tremendamente, ¿no? Y bueno, y eso lo moviliza y lo hace revisar, ¿no?, un montón de cosas en su vida, ¿no?, o después las cosas que los hermanos le van diciendo. Los hermanos siempre se reunían en capítulo, todos los hermanos, o sea, una vez al año se juntaban para ir viendo a ver cómo seguir viviendo y redactaban unas reglas así. Y Francisco muchas veces tenía una idea, pero después llegaba al capítulo y los hermanos reunidos y dialogando veían que no estaba bueno, y entonces eso no aparecía después en la regla, porque Francisco se deja confrontar y se deja modificar por los hermanos. O sea, Francisco se vuelve permeable. Y saben que esta realidad de la permeabilidad es directamente proporcional, diría Francisco Halich, este jesuita muy sabio y santo. Él dice que la relación con Dios y la relación con los hermanos es directamente proporcional. Entonces, si yo me llevo un 30% bien con mi grupo de vínculos y un 70% más o menos, significa que con Dios me llevo un 30% bien y un 70% más o menos. O sea, yo no puedo decir que está todo bien con Dios cuando con los hermanos la cosa no está bien. No puedo decir que soy totalmente transparente a Dios si no soy transparente con los hermanos, ¿no? Y esto es una realidad que nos confronta fuerte, muy fuerte, ¿no?, y que es una confrontación necesaria, ¿no? Entonces, la permeabilidad que Francisco tiene con los hermanos, con la gente con la que se encuentra, refleja la misma permeabilidad que él tiene a Dios y a la gracia de Dios, ¿no? Y es una cosa que se va como naturalizando. Después se va dejando despojar, ¿no?, liberar, aunque esto muchas veces signifique un proceso doloroso. Y esto también es real, ¿no? O sea, Francisco muchas veces, porque es algo muy propio de nuestra naturaleza, irse como apropiando, ¿no? No de muchos bienes. Francisco no tenía ni muchos ni pocos, tenía realmente lo imprescindible y lo necesario, pero sí había otro tipo de apropiaciones, ¿no? Y de hecho, la apropiación más fuerte y grande de Francisco fue la fraternidad, la orden, que él tiene que soltar definitivamente en el 1224, es decir, 2 años antes de morirse, cuando ya todo el mundo lo tenía por santo. Él ahí se da cuenta que estaba tremendamente apropiado a los hermanos y que en realidad él quería que los hermanos fuesen como él quería que fuesen, y que le costaba tremendamente dejar que los hermanos sean como tengan que ser, ¿no? Y entonces la cuaresma esa que vive en el 1224, donde recibe los estigmas, donde escribe la oración de las alabanzas al Dios Altísimo, es también un momento del último, si se quiere, despojo, anteúltimo. El último despojo va a ser la muerte, donde él queda sin nada, donde él puede decir, miren hermanos, el Señor me dijo cómo tenía que caminar yo, ahora que se los diga a ustedes, porque la realidad es esa, es que ustedes tienen que vivir como Él les diga que vivan, y para eso tienen que ponerse a la escucha. Y bueno, y Francisco sabe que lo único que puede hacer
es ser ejemplo del camino, pero no puede obligar a nadie a ser de una manera determinada. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a ver un texto, la carta a un ministro, donde se retoma el tema de la misericordia y donde Francisco defiende mucho a todos de la pretensión, de la tentación de convertirnos en maestros de nuestros hermanos. Bien, y este despojo, por supuesto que siempre podemos pasar, si querés, a la próxima diapositiva. Este despojo es un despojo naturalmente doloroso. Bien, vamos a ver esta que sería la anteúltima diapositiva, ya vamos a ir terminando. Vieron que Fernando Uribe en el artículo de los 6 encuentros de Francisco en el proceso vocacional, pone el último es el encuentro con los hermanos. Y es como que, bueno, acá se termina. Después hay muchísimos otros encuentros, y de hecho nosotros el año pasado estuvimos celebrando los 800 años del encuentro de Francisco con el sultán, que es un encuentro importantísimo. Bueno, acá Fernando lo corta ahí, y es importante tener en cuenta esto porque quizás él lo hace porque para Francisco ese momento, cuando llegan los primeros hermanos, empieza otra historia. La cosa cambia radicalmente. Francisco tiene los primeros años, 2, 3 años, de un camino hecho en soledad con los leprosos, arreglando iglesias, pero él solo. O sea, Francisco iba sabiendo, iba aprendiendo a vivir su seguimiento de Jesús y su vida evangélica solo. Ahora, cuando llega Bernardo, Pedro Catán y cuando llegan los primeros hermanos, es un problema para Francisco, porque él nunca pensó en que esta vida sea también para otros. O sea, él lo estaba viviendo como un camino personal. Llegan estos hermanos, le dicen que ellos quieren vivir como él, ¿no? Y entonces Francisco los reconduce al Evangelio, que es lo que él ha ido aprendiendo en todo ese tiempo, ¿no? A Francisco entonces esta aparición inesperada le cambia radicalmente los papeles, todos los planes, y le cambia existencialmente su vida. Francisco convive con los leprosos los primeros años, pero los leprosos nunca fueron un igual, un par con él, ¿no? Francisco estaba al servicio de los leprosos, se ponía a los pies de los leprosos, pero el leproso estaba enfermo y el leproso se experimentaba y se sabía maldito y con una experiencia muy muy fuerte, y Francisco estaba sano. Cuando aparecen los primeros hermanos, aparecen los primeros pares, y él tiene que abrir un nuevo círculo de vínculos y un nuevo espacio vincular y de seguimiento muy muy distinto, y entonces ahí hay que empezar a pensar de vuelta. Podemos pasar a la última diapositiva, entonces, donde Francisco mismo señala el final de esta primera etapa en el proceso, en su proceso vocacional. Yo les decía que toda la primera parte del testamento Francisco viene hablando de él en primera persona, y a partir del número 14 del testamento cambia y empieza a hablar en plural, empieza a hablar de nosotros, ¿no? Dice: y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Fíjense qué interesante. Primero, que sigue hablando de la misma manera del inicio, ¿no? O sea, de una manera como muy providencial, ¿no? En realidad, acá el Señor es el que me conduce. Después que el Señor me dio hermanos, el Señor es el que me da hermanos. No es que ellos vengan porque sí, sino que el Señor me los da. Y una vez que vinieron los hermanos, ya nadie me enseñaba qué debía hacer, ¿no? Porque hasta ese momento Francisco se valía un poquito del consejo de algunas personas, y sobre todo del obispo Guido, del obispo de ahí de Asís, ¿no? Pero una vez que Francisco empieza a contar con hermanos, se ve que el consejo se acercó, y el consejo empezó a encontrar la mediación en los hermanos.
Y por eso se abre un nuevo, sí, un nuevo modo en esta vida evangélica, en este modo de encarnar el Evangelio. La idea entonces es que nosotros el próximo miércoles encaremos esta otra parte, ¿no? O sea, la idea, venimos así, a ver, el miércoles pasado vimos el final del proceso, el horizonte, cómo Francisco llegó al final de su vida, al producto final, digamos. Ahora, hoy intentamos ver el inicio, cómo arrancó este proceso hasta el momento en el que llegan los hermanos, donde hay un cambio radical en el proceso que Francisco viene trayendo. El miércoles que viene, si Dios quiere, que vamos a estar ya el miércoles santo, vamos a entrar de lleno en lo que es la vida que Francisco lleva con los hermanos, ¿no? Y ahí también naturalmente tocaremos algunas cosas de la Pascua, de cómo Francisco vivía, ¿no? esta fiesta. Y también de la misma manera que hicimos la semana pasada, ustedes escríbanos, escriban ahí al mail, ¿no? Que les habíamos puesto la semana pasada, y les vamos mandando el material para seguir leyendo, acordándose también que el viernes, no, pero esto es el Viernes Santo, así que es después, pero bueno, para tener algunas lecturitas para estos días, ya les vamos a ir mandando también algo para ir preparándose para el próximo miércoles.